Winkelmann, quien vemos aquí retratado por el pintor Raphael Mengs, nació en Stendal, Alemania, en 1717. Decía de él Goethe que sufrió, como otros muchos, una humilde infancia, una educación insuficiente en la adolescencia, estudios incoherentes y desperdigados en la juventud, el agobio de la profesión escolar y todo lo angustioso y arduo que pueda haber en esta. Cumplió, dice Goethe, los 30 años sin haber gozado de ningún favor del destino. Un apasionante personaje, Winkelmann, que por cierto acabó siendo asesinado en extrañas circunstancias en 1768, precisamente el mismo año en el que fue retratado en esta pintura de Anton von Magon. Su obra más importante es La historia del arte en la antigüedad, publicada en Dresde en 1764 y considerada por muchos la primera historia verdadera de la evolución del arte griego. No obstante, en esta sesión nos vamos a centrar en el comentario de una obra ligeramente anterior, titulada Reflexiones sobre la imitación del arte griego en la pintura y la escultura, y que Winkelmann había publicado en 1756. Un texto que será clave para la comprensión de la estética neoclásica, aunque muchas de sus consideraciones aquí planteadas ya hubieran sido adelantadas de una u otra forma por la estética francesa del XVII, especialmente en los textos del conde de Caylus. Para Winkelmann, el buen gusto comenzó a formarse por primera vez, dice, bajo el cielo griego. Y tal es su convencimiento de que en Grecia el arte alcanzó su punto culminante, que llegará a afirmar que el único camino, dice, que nos queda a nosotros para llegar a ser grandes, incluso inimitables, si ello es posible, es el de la imitación de los antiguos. Y es con esos ojos, escribe Winkelmann, con los que han contemplado Miguel Ángel, Rafael y Poussin las obras de los antiguos. Ellos saborearon, dice, el buen gusto en su propia fuente, y Rafael en el país mismo donde aquel se formó. Los conocedores e imitadores del arte griego, escribe, encuentran no sólo la más bella naturaleza en sus obras maestras, sino más incluso que naturaleza, esto es, ciertas bellezas ideales suyas que, como nos enseña un antiguo exégeta de Platón, se producen a partir de imágenes trazadas por el solo entendimiento. Desde luego Winkelmann admira el extremo culto al cuerpo que atribuye a los griegos. Todos los jóvenes griegos, escribe, hallaron en los grandes juegos un poderoso estímulo para los ejercicios corporales. Igualarse al divino Diágoras, decía, era el supremo deseo de la juventud. En Grecia, añade Winkelmann, la juventud se consagraba al placer y a la alegría. La bella naturaleza se mostraba sin velos, para el mayor provecho de los artistas. La escuela de los artistas se hallaba, dice Winkelmann, en los gimnasios, donde jóvenes, a cubierto del público pudor, practicaban sus ejercicios corporales. Allí acudían el sabio y el artista. Sócrates para instruir a Cármides, a Autólico, a Lisis. Fidias para enriquecer su arte con esas bellas criaturas. Allí mismo se aprendían, dice Winkelmann, los movimientos de los músculos, las posturas del cuerpo, se estudiaban los contornos de los cuerpos o la silueta de la impronta que los jóvenes luchadores dejaban en la arena. La más bella desnudez de los cuerpos, dice Winkelmann, se mostraba aquí en actitudes y posiciones tan variadas, tan naturales y tan nobles como no las pueden adoptar los modelos contratados que se ofrecen hoy en nuestras academias. Así, estas frecuentes oportunidades de observar la naturaleza habrían inducido a los artistas griegos, en opinión de Winkelmann, a ir todavía más allá, y comenzaron a concebir, tanto de partes individuales como del conjunto de las proporciones del cuerpo, ciertas nociones universales de belleza que debían elevarse, dice Winkelmann, sobre la naturaleza misma. Su modelo era una naturaleza espiritual concebida por el solo entendimiento. Y aquí creo que debemos recordar que para Winkelmann, como éste hace explícito en su Historia del arte de la antigüedad, y recordando, quizá me da la impresión, los postulados de Plotino, la belleza humana es perfecta cuando es adecuada a la idea
que de ella tenía la divinidad. Y habría sido así, y a partir de tales conceptos, elevados sobre la forma ordinaria de la materia, como los griegos habrían presentado a los dioses y a los hombres. Así pues, apostilla Winckelmann la regla de representar a las personas parecidas y a la vez más bellas fue siempre, dice, la suprema ley a la cual se sometieron los artistas griegos, y presupone necesariamente, dice, por parte del maestro una orientación hacia una naturaleza más bella y más perfecta. Así Praxíteles, añade, conformó la Venus de Cnido según el modelo de su amante Cratina, pero lo hizo sin desviarse respecto a las grandes leyes generales del arte. De esta manera, la belleza sensible habría ofrecido al artista la bella naturaleza, mientras que la belleza ideal le habría ofrecido los rasgos sublimes. De aquella, dice, tomó lo humano, de esta, lo divino. En opinión de nuestro historiador, nuestra naturaleza no producirá fácilmente un cuerpo tan perfecto como el de Antino Admirandus. Ni la razón podrá representarse nada superior a las más que humanas proporciones de una divina belleza en el Apolo del Vaticano. Todo lo que la naturaleza, el espíritu y el arte han sido capaces de producir, dice Winckelmann, se manifiesta en él ante nuestros ojos. Es más, desde estas obras de Winckelmann, lo que va a hacer es proponer la base de una pedagogía de las artes, como podemos leer en este párrafo. Dice Winckelmann: creo que la imitación de estas dos obras, es decir, el Antino Admirandus y el Apolo Belvedere, podría facilitar un más rápido aprendizaje, puesto que el artista encuentra en ellas, en la primera, la suma de lo que está disperso en la totalidad de la naturaleza, y aprende, en la otra, hasta qué punto la más bella naturaleza puede, tan audaz como sabiamente, elevarse por encima de sí misma. Esta imitación enseñará, dice Winckelmann, a pensar y a concebir con seguridad, en tanto aquí se hayan determinados a la vez los límites de lo bello humano y de lo bello divino. Cuando el artista, dice Winckelmann, construye sobre estos cimientos y deja a la regla griega de la belleza dirigir su mano y sus sentidos, entonces se encuentra en el camino que con seguridad le llevará a la imitación de la naturaleza. En la naturaleza de la antigüedad, dice Winckelmann, las nociones del todo y de lo perfecto purificarán en él y harán más sensibles las nociones de nuestra naturaleza extendida. A descubrirlas será capaz, o al descubrirlas será capaz de enlazar las bellezas de aquella con lo bello perfecto, y mediante la ayuda de las formas sublimes constantemente presentes ante sus ojos, se convertirá en una regla para sí mismo. Es decir, lo que está exigiendo Winckelmann es que el artista debe estudiar la naturaleza a través de la mirada de los griegos y no estudiarla directamente, pues no se trata de aprender a representar la naturaleza tal y como nos la encontramos delante de nuestros ojos, sino como ella lo exige. En cualquier caso, y como comentaré al final de este tema, la afirmación de que la base del arte y por tanto también de la belleza residen en la naturaleza será algo que tendrá muchísimo impacto, sobre todo en la estética idealista y romántica, y especialmente, como veremos, en la obra de Friedrich Schelling. Pero maticemos un poco más el planteamiento de Winckelmann leyendo el siguiente fragmento. Dice Winckelmann: aun cuando la imitación de la naturaleza pudiera darlo todo al artista, seguramente no obtendría de ella la exactitud en el contorno que sólo de los griegos se puede aprender. El más noble contorno une o circunscribe en las figuras de los griegos los fragmentos de la más bella naturaleza y de las bellezas ideales. O más bien es aquel, en ambos casos, el concepto supremo. Aquí hay que insistir, creo, en la importancia que para Winckelmann tiene esta idea del contorno de la forma, es decir, el diseño de su configuración exterior, capaz, como vemos o como hemos dicho, de unir, de fusionar la naturaleza y lo ideal. Y a este respecto, y en cuanto a la definición de la forma, en cuanto a su contorno, es tal vez Miguel Ángel, escribe Winckelmann, entre los artistas modernos, el único del que se podría decir que se alzó a la altura de la antigüedad, pero solo en las figuras, matiza Winckelmann, acusadamente musculosas, en los cuerpos de la época heroica. Otro concepto de gran importancia en la teoría de Winckelmann, y en el que debemos, creo, detenernos unos instantes, es el drapeado, es el concepto de drapeado.
Se entiende por drapeado, escribe Winkelmann, todo lo que el arte nos enseña acerca del cubrimiento del desnudo en las figuras y sobre los pliegues de sus vestidos. Tras la bella naturaleza y el noble contorno, esta ciencia, dice Winkelmann, es la tercera cualidad que hace superiores a las obras de la antigüedad. Y como el propio Winkelmann nos recuerda, el drapeado de los griegos está elaborado la mayoría de las veces a partir de unos hábitos húmedos y estrechos que en consecuencia, como saben los artistas, se adhieren ajustadamente a la piel y al cuerpo, dejando ver su desnudez. Por el contrario, en la época moderna se habría hecho necesario, dice Winkelmann, poner un vestido sobre otro, vestidos además pesados, que no pueden caer formando esos pliegues tan suaves y ondulantes como acontece en las imágenes de los antiguos. Consecuentemente ello dio lugar, nos dice, a una nueva manera de tratar las grandes superficies de los ropajes, manera en la cual el maestro puede mostrar, sin embargo, su sabiduría a la misma altura que en el estilo habitual de los antiguos. Y a este respecto, Carlo Maratta y Francesco Solimena podrían ser considerados, dice Winkelmann, también entre los más grandes. Y con este comentario quería cerrar la primera parte de esta presentación centrada en Winkelmann para iniciar la segunda parte, como veremos, con sus comentarios sobre el conjunto escultórico de Laoconte y que serán probablemente las consideraciones o las afirmaciones seguramente más importantes o más relevantes que fueron expuestas por Winkelmann en este texto.